Y tercera clave que tenemos que vigilar, como decimos en el día de hoy, también pasa por la política monetaria, también pasa por el frente económico. Y en pocas palabras, lo que tenemos que decirles es algo que probablemente ya se habían imaginado, que es que deben prepararse porque las subidas de tipos de interés van para largo. ¿Cuánto más tensará la cuerda del Banco Central Europeo, la cuerda del aguante económico? ¿Cuánto más va a permitir que se desgaste la economía? ¿Cuánto más cree que la economía puede soportar un entorno de subidas de tipos de interés que puede ir mucho más allá de lo esperado? Cuando decimos mucho más allá, nos referimos a que todavía podemos tener por delante otro año, ahora que acabamos de dejar febrero atrás, otro año, hasta febrero de 2024, con estas subidas de tipos. No con estas exactas, no hablamos en términos de que vayamos a tener de aquí a febrero 50 puntos básicos en cada reunión de política monetaria, pero uno de los que ha hablado, uno de los miembros, hoy ha dicho que al menos 4 subidas más en 50 puntos básicos sí podríamos tener, ¿eh? Ojo, y eso hace un total de 200 puntos básicos, cuando ya hemos subido 300. Ahí es nada. Bien, pues hoy un halcón y una paloma se han mostrado de acuerdo sobre un aspecto, que hacen falta más subidas de tipos de interés. Sí, un halcón y una paloma. Y empezamos por la paloma, por el más suave, por Philip Lane. Dice que el Banco Central Europeo probablemente va a necesitar aumentar de nuevo el coste de los préstamos más allá del aumento ya previsto para la semana que viene. Insistimos, el principal economista del Banco Central Europeo, el economista jefe, dice que tal y como estamos viendo la evolución de la inflación subyacente, esta presión sobre la subyacente sugiere que se necesitan más aumentos de tipos. Recordemos que en febrero tuvimos una subida en 50 puntos básicos, que ya en esa reunión se nos dijo que en marzo íbamos a tener una nueva subida en 50 puntos básicos, que es el entorno en el que nos estamos moviendo. Y lo que nos están diciendo tanto Lane como el halcón del que vamos a hablarles a continuación es que se necesitan más aumentos de tipos. Da igual si la voz es más suave o más agresiva dentro del Banco Central Europeo. Es muy notorio el hecho de que haya consenso respecto a la necesidad y a la urgencia, podríamos decir, de que tengan que venir más subidas de tipos de interés para conseguir controlar la situación actual, porque la inflación no está bajando como esperábamos, porque la inflación no está cumpliendo una pauta de descenso sostenido hacia el objetivo del 2% que persigue el Banco Central Europeo. Y esto es lo verdaderamente importante y aquí es donde tenemos que poner el foco. Bien, Lane pone el foco, como decimos, en la inflación subyacente. Recordemos la semana pasada, 8,5% tasa anual, tasa general de la inflación en términos interanuales, quiero decir, perdón, 8,5%, apenas un respiro de una décima respecto al dato anterior. Pero es que en el caso de la subyacente que vigila el Banco Central Europeo, que en este caso no solo excluye energía y alimentos, sino también alcohol y tabaco, veníamos de un 5,3%, que ya de por sí era un nivel récord, y pasamos a un 5,6%. 3 décimas de subida. Así que Philip Lane, como decimos, pone el foco en la subyacente, igual que están haciendo el resto de miembros, y en cómo las presiones actuales sugieren que va a ser apropiado aumentar los tipos más allá de la reunión de marzo. Que no, que esta reunión de marzo de 50 puntos básicos no va a ser ni mucho menos la última o una de las últimas reuniones con subida de tipos. Dice Lane que el impacto del endurecimiento acumulativo en la postura de la política monetaria, que ya ha ocurrido, se tiene que considerar como parte del enfoque meeting by meeting, reunión por reunión del Banco Central Europeo. Dice que esta calibración exacta, más allá de la reunión de marzo, tendría que reflejar la información que esté contenida en las próximas proyecciones macroeconómicas, junto con los datos que vayan llegando, con los datos entrantes sobre inflación, funcionamiento del mecanismo de transmisión monetaria. Bien, como decimos, los miembros del Banco Central Europeo ya han elevado la tasa de depósito en 300 puntos básicos, lo han llevado al 2,5%. Y los mercados ahora están apostando a que va a alcanzar un máximo del 4%, que el tipo terminal, atención, va a estar en el 4%. Y esto lo están enfocando de cara a febrero de 2024, llegar al tipo terminal para entonces. Bien, como decimos, Lane se ha centrado sobre todo en la inflación subyacente. Sobre todo habla de cómo nos ha dado esa sorpresa de no aflojar en ningún momento. Vimos por un instante
muy fugaz el año pasado, un mes en el que sí vimos una pequeña desaceleración en la inflación subyacente, pero luego volvimos a ver esa pauta ascendente que por el momento no está cesando desde el año pasado. Y esto es importante. Ese 5,6% ha pesado y mucho sobre el Banco Central Europeo. Ese 5,6% que conocíamos la semana pasada está pesando mucho y va a marcar la pauta no solo de las conversaciones que se produzcan esta semana, sino de la decisión que se anuncie la semana que viene, aunque por el momento bien sabemos que la intención son 50 puntos básicos, no descartemos que, igual que ya se hizo en febrero, el Banco Central Europeo decida anunciar cuáles van a ser las intenciones a futuro. ¿Por qué? Si siguen ese enfoque meeting by meeting, bueno, pues quizás porque consideran que el mercado, que los inversores tienen que necesitar, van a requerir cierto tiempo, por así decirlo, para digerir esa información. Veremos hasta qué punto esto es así. Pero mientras tanto, hay un halcón que también ha hablado en estas últimas horas, en el día de hoy, que, bueno, pues no va tan en línea quizás con ese cariz más suave de Lane, pero sí se ha mostrado en línea con algunos aspectos, como por ejemplo con la afirmación que hacía Lane de que se van a necesitar más subidas de tipos. Holzman está de acuerdo, pero ha sido más concreto. Él dice que al menos se van a necesitar subidas de 50 puntos básicos en las próximas 4 reuniones. Ojo que si ya hemos visto 300 puntos básicos de subidas con los últimos, con este ciclo alcista de tipos experimentado desde mediados del año pasado, ahora, si ya llevamos ese acumulado de 300 puntos básicos, lo que está sugiriendo Holzman es que hacen falta otros 200 puntos básicos de subidas en total. Mínimo, mínimo. Él dice que dentro de los próximos 12 meses los tipos de interés habrán alcanzado su punto máximo, o al menos así lo espera. Pero, atención, se están fijando que en los próximos 12 meses los tipos de interés podrían haber alcanzado su punto máximo. Esto nos quiere decir que el Banco Central Europeo ya está empezando a interiorizar la necesidad de un año más de subidas de tipos de interés. No decimos que tenga que subir los tipos en todas las reuniones hasta llegar a dentro de un año, pero sí está interiorizando la posibilidad de que tenga que extender este ciclo de subidas al menos 12 meses más. Dice que la disminución de la inflación va a ser muy lenta y en este caso Holzman también está a favor de lo que empieza a interiorizar y a trasladar el mercado, que es llegar a unos tipos al 4%, que el tipo terminal esté en el 4%. Aunque Holzman no descarta ir más allá porque, atención, tenemos que leer entre líneas, habla de una política monetaria restrictiva a partir del 4%, no que el final llegue necesariamente en el 4%, sino que va a considerar que la política del Banco Central Europeo es restrictiva una vez se llega al 4% o se vaya más allá. Así que estas